Jerry, para mí, era un socio muy exitoso de BCG, Boston Consulting Group, que es una de las grandes consultoras a la que cualquiera que se gradúa y estudia, y mamá me hizo que estudie para que algún día pueda entrar a trabajar a Boston Consulting Group. Digamos, eso es lo que uno se imagina. Entonces, un día, bueno, estábamos en una cena con Jerry y Jerry me dice, mira, no, largué todo, colgué los botines, yo me dedico, quiero tener un impacto en la Argentina y estoy comprometido con encontrar maneras distintas de poder tener un impacto y de sentirme orgulloso de lo que hice. Con lo cual su historia es una historia de alguien que, pudiendo quedarse en la tranquilidad de estar haciendo lo que estaba haciendo, le picó, así como hablamos del bichito del limón, le picó el bichito del inconformismo y de decidir hacer algo por el país. Concretamente, Jerry es físico, es licenciado en la Universidad de Buenos Aires y tiene un doctorado en el MIT de Estados Unidos. Trabajó 13 años en Boston Consulting Group y fundó Oblogo, que es una revista de distribución gratuita que muchos de ustedes deben conocer. De hecho, había varios ejemplares allá afuera. Fue el gran impulsor y él es extremadamente humilde, con lo cual siempre que él arrancaba el grupo decía, no, yo soy uno más, yo soy uno más. Pero la verdad es que él fue, para mí, el gran impulsor de TEDx Río de la Plata, que se hizo el primer evento este año, fue un éxito total, se hizo acá de hecho, en esta misma sala. Y bueno, y aparte de eso, colabora con la difusión de la ciencia como físico que es. Así que los dejo con Jerry. Gracias. Bueno, desde muy chiquito que quiero cambiar el mundo. Y quiero cambiar el mundo desde muchas formas, de muchos lugares. Intento por lo menos de hacerlo de muchas maneras. Intenté como científico, intenté como consultor de negocios y ahora estoy buscando otras reencarnaciones, otras formas de hacerlo. Lo que querría hacer en el rato que tengo ahora es contarles de por qué todavía no lo logré, pero creo que en el camino aprendí algunas cosas que querría compartir con ustedes. Y al final quiero darles una idea de cómo contestar a la pregunta que hacía recién Andy, de qué hacer con toda esta energía, con todo este sentimiento que tenemos de tenemos que hacer algo. Les quiero compartir una idea que creo que si la llevamos adelante puede hacer que todos nosotros, los que estamos acá hoy, cambiemos el mundo de verdad en los próximos 10 o 20 años. Les voy a contar la primera historia que tiene que ver con la ciencia ficción. Cuando era chiquito me encantaba la ciencia ficción, de adolescente me devoraba a Bradbury, a Clarke y a todos esos. De hecho, mi sueño era construir una máquina del tiempo. Yo quería viajar en el tiempo, era un freak. Y de hecho, lo que hacía era, iba por la ciudad dejando marcas para cuando volviera con la máquina del tiempo poder verlas. Y tengo otras cosas que no son tan confesables, pero ese tipo de cosas me dedicaba a hacer. Pero siempre me fascinó esta idea de descubrir los misterios del universo, esas cosas profundas, esos secretos del universo. Y creo que hay 4. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cómo funciona el cerebro humano? ¿Y por qué miramos a Tinelli? Entonces, lo que les voy a contar es el camino para tratar de responder esas preguntas. Partí como físico, estudiando ciencia, fui a hacer mi doctorado afuera, y después de dedicarle 5 años durante 20 horas por día a investigar, logré hacer un aporte original al conocimiento humano, que es eso lo que hace falta para graduarse de doctor. Y, ajustense ahora los cinturones, este es el aporte que hice. El aporte que hice fue entender justamente la contribución de la entropía vibracional a la estabilidad de fases binarias desde el punto de vista termodinámico. ¿Qué tal? Hay 5 personas en el mundo que entienden lo que eso quiere decir. Y si soy exitoso o si fui exitoso me voy a enterar dentro de 50 años. Y realmente no me banqué eso. Era demasiado tiempo y soy un poquito más sociable que eso y me gusta compartir lo que hago con más gente. No solo eso, sino que me gusta que los problemas que trato de resolver tengan un factor humano. Y en la ciencia pura, que yo hacía la ciencia básica, eso no estaba ahí. Es bárbaro, me encantó hacerlo durante un tiempo, pero realmente me di cuenta que me faltaba algo. Y es ahí donde me crucé, me topé con la consultoría de negocios, que está bueno, porque tiene esos desafíos intelectuales bastante complejos, quizás no la matemática compleja, pero no era eso lo que me motivaba principalmente. Y tiene el factor humano en los problemas que hay que resolver, y para resolverlos hay que trabajar con gente. Así que espectacular, y estuve durante 13 años asesorando a empresas de qué hacer, cómo hacer para desarrollarse más, crear más valor, crecer, etc.
que también está bueno, y está bueno porque yo me juntaba con CEO de grandes empresas en muchos lugares del mundo, les hacía recomendaciones, les sugería cosas, tomaban decisiones y al día siguiente había un impacto tangible, concreto, que está muy bueno. Viajé más de lo que hubiese querido, tenía más millas de las que hubiese querido. Tengo un récord del cual no me siento orgulloso, que es el siguiente. En el 2004 fui la persona de todo el mundo que más veces cruzó la cordillera de los Andes. 142 veces en un año. Me la pasaba volando. Y tengo 2 hijos, tengo una esposa, y me di cuenta que eso no era lo que quería para mi vida futuro. Entonces decidimos con mi esposa y mis hijos vivir en la Argentina y no viajar tanto. Pero pasaba algo extraño, porque al viajar mucho, la gente me preguntaba, bueno, ¿de dónde sos? Decía de Argentina, y en general me da una sensación no de orgullo, sino de vergüenza. La gente decía, uy, qué lástima lo que están haciendo con el país, qué lástima el potencial que tienen que no logran capturarlo. Y eso me da mucha bronca. Y como decidimos vivir acá, dije, quiero hacer algo con eso. Entonces lo que me empezó a pasar, la razón por la cual no me sentía orgulloso, es que si uno ve la calle en Argentina se parece bastante a esto. Esto no es en Argentina, pero la calle en alguna sensación se parece a esto. Nos atropellamos mucho, no cumplimos las reglas. ¿Saben que hay un cartel rojo octogonal con la palabra pare? Yo creo que eso no lo vemos en general acá. Tenemos como un punto ciego a ese tipo de cosas y nos enorgullecemos de ir en zigzag y no pisar a nadie, de manejar por la banquina, y este es el tipo de cosas que nos pasa, ninguno avanza. Hay otras sociedades que tienen otros sistemas en los cuales la gente respeta las reglas, y a pesar de que también puede haber mucho tráfico, la gente tarde o temprano llega a su lugar, llega mejor que en el otro caso. Yo creo que este es un ejemplo típico de lo que yo llamo la teoría de juego social. Si uno piensa en las posibilidades de colaborar o no colaborar como sociedad y cada uno de nosotros, se pueden identificar 4 regiones. Cuando colaboramos todos y yo también, cuando nadie colabora, o cuando colaboran todos y yo no, o cuando yo colaboro y nadie más colabora. Y entonces se dan distintas dinámicas. Obviamente, si nadie colabora, terminamos como terminamos en el tráfico nosotros. Si todos colaboran, quizás llegamos mejor a casa. Y lo interesante son los otros 2 cuadrantes, donde se dan las dinámicas donde unos sí y otros no. ¿Qué pasa si, por ejemplo, todos colaboran y yo no? Es la viveza criolla, es todos van lo más bien y yo voy en zigzag. ¿Qué es lo que pasa cuando muchos de los argentinos vamos a otro país y manejamos como manejamos acá en las otras reglas? Por un ratito llegamos más rápido donde tenemos que llegar y como los otros nos dejan pasar, no corremos tanto riesgo. Es la viveza criolla. Lo interesante es el otro cuadrante, porque cuando uno es el primero en colaborar, es difícil. Si soy el primero que pago impuestos, si soy el primero que no entro en un círculo de corrupción, si soy el primero en manejar bien, no la voy a pasar bien y voy a pagar un costo. Entonces nadie tiene el incentivo de ser el primero. Entonces, una de las cosas que no me enorgullece para nada del país es el hecho de que estamos en el cuadrante de abajo a la izquierda. Hay otra cosa, y es que no pensamos en el futuro. Somos una sociedad muy atascada en el corto plazo y nos cuesta ver más allá de nuestras fronteras, de nuestros tiempos. Una de las cosas que, conversando el otro día con Santi Bilinkis, hablábamos de si mi hijo, que tiene 11 años, yo debería estar preocupado porque estudia más inglés o menos inglés, y conversamos y decíamos, bueno, el Google Translator o cualquier traductor, dentro muy poco, va a ser capaz de traducir mejor que casi cualquier traductor humano. Acá probando dice, Jerry is giving a talk at Endeavor, he thinks human translators will not be needed in the near future. Uno pone traducir y dice, Jerry está dando una charla en Endeavor, él piensa que los traductores no se necesitarán en el futuro próximo. Está bastante bien la traducción y se entiende. Dentro de pocos años no van a hacer falta muchos traductores escritos, y si uno mira lo que está pasando acá en la Argentina, es que hay un montón de gente que hoy está empezando a estudiar eso. Un montón de gente que decide dedicarle su vida a hacer una carrera en traducción, y la gran mayoría de los traductores no van a tener trabajo. Por supuesto, siempre va a ser necesario alguien que traduzca Shakespeare, pero para la traducción más masiva, que tiene que ver con textos legales, que tiene que ver con manuales y ese tipo de cosas, en general se va a poder hacer en forma automática. Ahora, todavía no está del todo bien el Google Translator, entonces hice un pequeño test. Agarré el Google Translator y puse esta frase. Y entonces le dije al Google Translator que lo traduzca al ruso,
y después del ruso al castellano, y del castellano al afrikaans, y del afrikaans al castellano, y del castellano así 50 veces. Y cuando volvió al castellano, a la vez número 50, lo que decía es, si no deja la llamada en 15 minutos, Andy, enviado a prisión. Con lo cual, claramente todavía no es el prime time de este tipo de tecnología, pero no falta tanto. Entonces, lo que hice cuando decidí que en mi vida veía algo raro, que quería vivir acá, pero que no estaba haciendo nada por mi país, es tomarme un año sabático, que estuvo buenísimo. Durante 10 meses trabajé un día por semana. Y este es el estereotipo que uno tiene del año sabático, en el cual uno va a la playa, y realmente no fue lo que hice. Tampoco me dediqué a ver tele, a pesar de que este era uno de los misterios que quería resolver, no fue lo que hice tampoco. Lo que me dediqué a hacer fue a viajar en subte. Por alguna razón empecé a viajar en subte y viajé horas y horas y horas en subte. Y si uno viaja en subte, esto es lo que tiene la cara de la gente a las 6 de la tarde volviendo del centro de Buenos Aires en subte. Esta es la cara de la gente adentro del subte. Como ven, caras de poca felicidad, caras de hastío, por no decir otras cosas. Esta gente que se levantó a la mañana, leyó los periódicos, con toda la pálida de justamente ese cortoplacismo que decíamos antes, la coyuntura, el jet set, todo ese tipo de cosas, fue al trabajo escuchando la radio. Esta es una radio 1.0. Llega al trabajo, el jefe le grita, le quieren serruchar el piso, el estrés de un día laboral, se va del trabajo, toma el subte, el tren, el colectivo, la combi, tiene esa media hora de tiempo para llegar hasta su casa, llega a su casa y ¿qué pasa en su casa? Muchas veces termina peleándose con su pareja, que es la forma de canalizar ese estrés, ese agobio que tiene de todo el día, prende la tele y después de un rato se va a dormir y al día siguiente empieza de nuevo la misma historia. Obviamente esto es una caricatura, no es tan extremo, pero mucha gente se siente identificado con este tipo de dinámica. Y la verdad me pregunto qué nos está pasando, qué es lo que realmente hace que llevemos esta vida. Entonces, como buen científico que soy, agarré un papel y un lápiz y fui de nuevo al subte y empecé a hacer estadísticas de qué hace la gente en el subte. Era también otro freak porque iba ahí, la gente me miraba que yo iba anotando así, este hace esto, lo otro. Pero bueno, los resultados de eso son los siguientes. El 10% de la gente más o menos lee o escucha música, un 15% usa el celular de distintas maneras, un 10% se queda frito volviendo a casa en el subte, un 15% charla, el que tiene el lujo de poder estar viniendo con alguien. ¿Y qué hace la otra mitad de la gente? ¿Qué hace el otro 50%? El otro 50% no hace nada, pero no hace nada porque está filosofando, pensando sobre el significado de la vida. No hace nada porque está destruido, no hace nada porque está alienado, porque realmente son piltrafas. Esa sensación de mirar al infinito y no ver nada, realmente los deja así. Entonces, lo que decidí hacer es volver a mi sabático y hacer una cosa más durante el sabático. Creé un blog donde empecé a escribir algunas ideas que me gustaba compartir con la gente. Este es mi amigo Gustavo, que después terminó siendo mi socio. Él también tenía su blog. Y al empezar a explorar la blogósfera nos dimos cuenta que estaba llena de basura, que había un montón de cosas que no valían mucho, pero había algunas perlitas que con Gustavo nos propusimos rescatar. Esas perlitas son las cosas que escribe la gente en los blogs, que están muy buenas y que no tienen salida en los canales normales, pero la leen 10, 20, 1000, 5000 personas al bloguero más exitoso, cuando realmente el universo es una cosa muchísimo más grande y realmente creíamos con Gustavo que eso meritaba hacer algo. Entonces, con Gustavo y con Sonia, que pasó muy rápido, decidimos construir un puente entre esta necesidad insatisfecha de vivir mejor y una oferta subutilizada de textos independientes que estaban muy buenos. Y de esa manera nació Blog. Blog es una revista impresa y electrónica, gratuita, masiva, que busca lo mejor de la blogósfera, le pide permiso a los autores y lo imprime para distribuir entre mucha gente. Teníamos objetivos espectaculares. Esto empezó a principios del 2009, entre otros cambiar la cultura, integrar las redes sociales, etc. Entonces le empezamos a comentar a nuestros amigos sobre esta idea y esta era la reacción. Decían, están locos. 3 cosas surgían de eso. ¿Querés imprimir blogs? Era la primera. Otro producto de distribución gratuita está lleno. Tenés que competir contra la propaganda política, contra la propaganda de lugares de servicios sexuales, etc. en la calle. ¿Cómo vas a hacer eso? Y publicidad en el medio de la crisis. Esto era
en el peor momento de la crisis, donde la publicidad es el gasto que primero se corta y el modelo de negocios tenía que ver con eso. Entonces, cuando empecé a escuchar esto, a mí me encantó, porque dije, acá está el desafío, esto es lo que tenemos que hacer para hacerlo exitoso. Entonces, nos planteamos la manera de cómo hacer para competir con los medios online. Y ahí viene la idea de apalancar todo lo que está pasando en el 2.0 y llevarlo a la vida real de la gente, que tiene un aspecto físico y tiene un aspecto virtual. Y para eso hicimos muchas cosas. Voy a ir rápido. La primera es crowdsourcing, que es la idea de que los contenidos se generan por la gente. Hay muchos sitios que usan la idea del crowdsourcing. En el caso de Oblogo, entre otras cosas, las tapas son propuestas de diseñadores. Tenemos un sitio en Flickr donde hay casi 200 diseñadores que proponen sus tapas. Nosotros todas las semanas elegimos las tapas que nos gustan y le damos el crédito al autor. Y de esa manera no solo aparecen tapas que son espectaculares y que tienen que ver con el espíritu de Oblogo, sino que va creando una identidad gráfica de Oblogo, no hecha por nosotros, sino por la gente. Otra de las cosas que hacemos es, para el crowdsourcing, hacemos que mucho del contenido, en particular lo escriben los bloggers y ya está escrito, pero también le proponemos a la gente juegos para que creen contenido. Las tapas, por ejemplo, la contratapa siempre termina diciendo, ya me terminaste de leer, no me tires a la basura. Y después una frase un poco en serio, un poco en joda de por qué no hay que tirar el Oblogo a la basura. Esa frase, los primeros 2 números, la escribimos nosotros, después se nos secó el cerebro y empezamos a pedirle a la gente por Twitter, por Facebook, en nuestra página, que proponga frases de cierre. Y de ahí en más, todas las frases de cierre fueron propuestas por la gente. Y la idea un poco también es generar esta sensación de que Oblogo no se tira a la basura, pero por extensión muchas otras cosas tampoco. Lo segundo es el tema de la distribución. ¿Cómo vas a distribuir un medio gratuito? Y ahí lo que nos pasó fue que empezamos como se distribuye normalmente un medio gratuito, pero rápidamente nos pasó una cosa inesperada, que por suerte la vimos, y es que mucha gente se fascinaba con Oblogo y nos decía, ¿me podrías dar en vez de un ejemplar 30 porque se lo reparto a mis amigos? Y lo que hacíamos nosotros es decirle, sí, está bien, cuando veíamos que era muy fanático, y le poníamos la condición que el domingo nos escribiera un email en el cual nos diera todo el feedback que haya recibido porque lo necesitábamos para crecer, para mejorar, y también que nos dijera cuántos números, cuántos ejemplares quiere para el número siguiente de Oblogo. En general, ese número de ejemplares se mantenía más o menos constante y después con el tiempo despegaba, no porque esa persona le distribuyera a más gente, sino porque alguno de sus amigos le decía, che, yo también tengo 10 amigos, ¿me darías un piloncito? Y de esa manera se empezó a construir una red social, física, de verdad, donde la gente se ve la cara, que creo que es uno de los primeros intentos, medio de casualidad, de hacer un Facebook offline. De un Facebook cuyo contenido es Oblogo, la frecuencia es semanal o quincenal, y donde se generan conversaciones. Para cambiar el mundo no alcanza con que la gente esté leyendo cosas buenas, tiene que leerlo entre gente afín para que eso genere conversaciones. Obviamente eso tampoco alcanza, pero es el siguiente paso. Y justamente con esta red social ya tenemos más de 100 de estos embajadores, como los llamamos, y reparten más o menos el 30% de la tirada. Y eso va a crecer y ojalá sea el 100% de la tirada. Eso es buenísimo porque es gratis, es súper efectivo porque las revistas llegan a quien lo tiene que leer, no es al azar, y genera lealtad, devoción, etcétera, en nuestros seguidores. Lo último era el tema de la publicidad en el tiempo de crisis, y ahí lo que nos pasó es el reconocimiento que como es algo chiquito, no hace falta capturar el 20% de la torta publicitaria para estar a flote, y con algo muy chiquitito alcanza para estar en equilibrio, y lo que importaba ahí era tener una propuesta de valor diferencial para los anunciantes. Entonces lo que nos dimos cuenta era que éramos uno de los pocos creíbles en la frontera de lo online y offline, que ayuda a mucha gente a acercarse al mundo online, que ayuda a las empresas a posicionarse en ese mundo, y eso nos generó un montón de oportunidades y de hecho estamos cerrando este año ya en equilibrio a pesar de que es recién el segundo año. Entonces, esa es la historia de Oblogo, sigue para adelante, es algo que nos enorgullece y me hubiese gustado mostrarle algunas de las citas de la gente, porque a mí me preguntan, ¿está siendo exitoso o no? ¿Y cuál es la métrica? Me dicen. Y la principal métrica es el número de embajadores, que eso determina cuánta gente lo lee fanáticamente y lo distribuye. Y el segundo es los comentarios de la gente. Hay comentarios de la gente, el otro día nos llegó un email de una persona adjuntando una foto de su esposa y su suegra en la sala de partos. En la foto estaba ella, la esposa con cara de cansada después del parto o antes del parto y al lado la suegra, las dos con un Oblogo en la mano y abajo había una notita de la esposa que decía tuve un trabajo de parto complicado, le pedí a mi esposo que nos trajera Oblogos, lo leímos y gracias a eso el parto fue mucho mejor, los quiero mucho. Ese tipo de cosas nos llegan todo el tiempo y realmente es la satisfacción de sentir que de a poquito, granito por granito, estamos quizás cambiando el mundo. Volvamos un segundo y voy a ir cerrando porque ya se acaba el tiempo, pero lo otro que hice en el sabático es enamorarme de TED.
No sé si todos conocen qué es TED, pero esencialmente en TED.com están las mejores charlas del tema que se les pueda ocurrir, cortitas al punto, y de esas que generan adicción. Máximo 18 minutos, uno empieza a cliquear y no termina de cliquear y no se va a dormir. Lo que me pareció a mí es que, viniendo del mundo de las ideas, tanto desde la física, después en el mundo de los negocios, tratando de innovar, y en lo que estoy haciendo ahora, TED era la combinación ideal. Porque yo siento que acá, como decía antes, en Argentina, no hablamos de los temas correctos. El baile del caño y el gran cuñado son los temas de conversación que prevalecen en muchos de los ambientes que estamos. Entonces, ¿cómo hacer para elevar un poquito el nivel del debate? Y en ese momento creí que TED era la forma de hacerlo. Entonces generamos un evento que se hizo, como decía Andy, en esta misma sala. Había durante un día entero 1.500 personas que no se movieron de su silla. Era gente que tenía un foco. A ver, pasemos la próxima en lo que estaba pasando. Esta era la actitud de la gente. Vamos a la siguiente. Que realmente se acercaba al borde de la silla para no perder nada de lo que estaba pasando. Fue una cosa muy especial. Vamos a la próxima. Donde se dio algo muy interesante también en el equipo que se formó para hacer esto. Estos son algunos de los organizadores y los oradores que realmente generamos algo especial. La sensación que me dio es que esto durante un día rompió el equilibrio negativo de teoría de juegos que le mostraba al principio. Durante un día se cumplieron las reglas, durante un día nos respetamos, durante un día debatimos y compartimos ideas de una manera que típicamente no se ve acá. Lo que yo creo es que para dejar de manejar como estamos manejando y pasar a manejar más ordenadamente, en el sentido amplio de la palabra, lo que tenemos que hacer es de abajo hacia arriba construir esas pequeñas islitas de cosas que funcionan distinto. Puede ser una empresa, puede ser una ONG, puede ser un evento, puede ser lo que sea, puede ser una familia. Y de a poco, cuando esas empiezan a crecer y a multiplicarse y a tocarse una con otras, quizás cambia el tejido de donde estamos y entonces recién ahí la política y todas esas demás cosas van a tener que adaptarse, y no al revés. Yo siento que, por lo menos yo no me siento capaz de liderar un proceso de cambio de arriba hacia abajo, creo que tenemos que hacerlo desde las trincheras. Eso se llamó TEDx Buenos Aires. Ahora tenemos un plan muy ambicioso con más gente que se está juntando, que se va a llamar TEDx Río de la Plata. Tenemos un montón de eventos y otras cosas más que van a suceder. Así que estén atentos a eso. Vamos a la próxima. Entonces, para cerrar, yo creo que esta tercera reencarnación, o esta tercera vida, o segunda reencarnación que tuve, tuvo que ver con pensar más en cambiar el lugar donde estoy, la gente más cercana, la gente por la cual siento afectos bien directos. Y lo que me pasó es, y me siento súper privilegiado, es de haber encontrado un sueño de largo plazo. Esta idea de volver a sentirme orgulloso del país, de poder contagiar eso, y ojalá que seamos muchos los que nos sintamos así. Ese es un sueño casi irrealizable, casi loco, pero no tanto. Con lo cual me siento enamorado de ese sueño y privilegiado de haberlo encontrado y poder compartirlo con más gente. Y lo segundo, que es el segundo ingrediente para esto, es que encontré dos cositas, una se llama Oblogo, la otra se llama TED, de muy corto plazo, que me dan un primer pasito que creo que va en esa dirección y que disfruto horrores, que me encanta hacer, que disfruto en el día a día. Y yo creo que esa es la combinación que, si cualquiera lo encuentro, es la combinación explosiva. Es un sueño de largo plazo y un pasito de corto plazo que va en esa dirección que uno puede disfrutar. Nada de planes de 5 años, de 10 años. No creo en eso. Hice demasiados de esos planes y nunca se cumplieron. Lo que hay que tener es un sueño casi loco y disfrutar muchísimo de algo que uno cree que va en esa dirección. Entonces, lo que prometí al principio, pasemos a la última, es compartir con ustedes una idea de cómo entre todos nosotros podemos cambiar el mundo. Y es la siguiente. Viene del aprendizaje de los 2 últimos años. Si ustedes piensan en la historia de las empresas en general, históricamente las empresas se enfocaron en crear valor y en su camino destruyeron el mundo o generaron impacto negativo en el mundo y durante mucho tiempo no les importó. Después empezamos a hablar de responsabilidad social empresaria y de cómo hay que cuidar el medio ambiente, las sociedades donde estamos, etc. Y se pusieron de moda esos reportes que hacen las empresas una vez por año diciendo que hacen las cosas muy bien. La mayoría de esas cosas, la mayoría de las empresas las hacen para la foto y no porque realmente quieran. Tienen una cultura muy, muy fuerte, las grandes corporaciones, de que lo que hay que hacer es generar valor para el accionista. Y en el camino ahora tratar de no dañar tanto el mundo. Si queremos que el mundo mejore, es muy difícil, y esta es una opinión personal, que logremos cambiar la cultura de esas empresas en los próximos 10 o 20 años. Lo vamos a cambiar marginalmente, pero no es suficiente eso para que el mundo sea un mundo mejor. Y ahí es donde entramos nosotros. El Google de dentro de 20 años todavía no fue fundado. Y quizás lo funda alguno de ustedes. Y no hace falta solo los Googles. Las empresas que van a mover este mundo dentro de 10 y 20 años
La gran mayoría todavía no fueron fundadas. Y esas son las que sí pueden cambiar. Entonces, lo que yo propongo es lo siguiente. Propongo cambiar la definición de emprendedor. La gran mayoría de los lugares donde uno lee una definición de emprendedor, donde uno escucha, inclusive dentro de Endeavor y en la universidad, es alguien que ve una oportunidad de negocios y va y con mucha energía y pasión la captura. ¿Sí? Y ahora decimos, bueno, y mientras tanto trata de no dañar tanto el mundo. Yo propongo cambiar esa definición. Propongo hacer la siguiente definición de emprendedor. Emprendedor es una persona que quiere cambiar algo en el mundo. Y todavía no estoy hablando de nada de negocios. Emprendedor es una persona que ve algo en el mundo y dice, esto no está bien, esto podría estar mejor, esto podría ser distinto. Y el desafío del emprendedor es construir un negocio que logre eso. Muchas gracias.